agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias por la invitación de permitirme estar acá, sobre todo por permitirme trabajar con ellos en lo relacionado al recurso Merluza, un recurso que lo conozco desde que era estudiante en 1973, que tuve la oportunidad por primera vez de ver los famosos recursones cuando me embarqué en un barco polar. Todavía era estudiante del segundo ciclo, y fue impresionante ver las merluzas tan inmensas que había en ese entonces. Después de muchos años las vuelvo a ver. Discúlpeme, he cambiado un poquito el título, porque el título más corresponde, creo, al Instituto del Mar del Perú, el que me habían puesto, y yo no soy el Instituto del Mar del Perú, a pesar de haber sido miembro de su directorio durante 7 largos años, entonces 3 y 4 años, ¿no? Bueno, le hemos puesto grandes cambios en la distribución de recursos Merluza entre el 92 y el 2012, y los resultados del crucero conjunto para estimar la biomasa, un crucero conjunto hecho de manera muy coordinada entre el Instituto del Mar del Perú y las empresas merluceras, ¿no? A través de agrupadas en la Sociedad Nacional de Industrias, y con colaboración de José Antonio Álvarez de los Santos y Luis Macalo, cuya tesis está muy relacionada a la primera parte de las variaciones de la talla de la merluza en 1992. Bueno, en la pesca muchos piensan, a veces los políticos que no comprenden y no conocen, creen que manejar la pesquería es algo así como criar cerdos, criar pollos, sembrar papas, donde todo casi ya está controlado. En el mar pues ocurren cambios tremendos, ¿no? Que muchas veces se habla de los famosos milagros, y yo siempre he sido estudioso de los antecedentes de la pesca en general, y voy a citar rápidamente un ejemplo conocido, creo yo, por todos ustedes, que ocurrió hace más de 20 siglos. Bueno, ahí lo que ven ahí es el llamado Mar de Galilea y Tiberíades en Israel, un lago con una salinidad bajísima, ¿no? Pequeño de tamaño, 25 por 13 kilómetros, con una profundidad máxima de 48 metros, ¿no? Y una salinidad muy baja, está en miligrados por litro. ¿Qué es lo que pasó en ese lago de Galilea hace mucho tiempo, en el mar de Galilea, en el lago de Tiberíades, ¿no? Salieron unos pescadores, salieron a pescar, ¿no? Y bajaron, se tiende la red cortina por babor, ¿no? O sea, por el lado izquierdo, bajaron la red, y después de muchas horas de faenar, no pescaron ni un solo pescado, estaban a punto de resfriarse, o sea, lo que iban a pescar era un resfriado y nada de pesca, y se regresaron a puerto. Pero una vez regresado a puerto, le dicen, del puerto le dicen, eche la red a la derecha y encontrarán pesca. Regresaron, ¿no? Y tiraron la red. Antes de seguir, me olvidé explicarles, pero cuando sale el mar de Galilea, se ven manchitas. En ese llamado mar de Galilea existen los llamados frentes. Los frentes son encuentros de masas de aguas distintas, con salinidades y temperaturas distintas, ¿no? Entonces, y cuando hay un frente y un bote a la deriva se pone, el bote es llevado por la corriente a lo largo de ese frente. Y muchas veces, o siempre, las especies que están a un lado del frente son distintas a las que hay del otro lado. O si no, a veces, en un lado hay peces y en el otro no, ¿no? Entonces, ese es un frente. Entonces, ¿qué pasó acá? Al pescar por la derecha, que es con estribor, estaban al otro lado del frente termoalino, milagro. En ese entonces se llamaba milagro, nadie explicaba, ahora lo podemos explicar y entender, ¿no? 153 peces en pocos minutos de pesca, de haber estado como 10 horas, una CPU tremenda, tilapias de 1,5 kilos para arriba, ¿no? Y no pudieron levantar la pesca entre todos. Entonces ese es un milagro. Vamos a hablar, la recuperación de la merluza es milagrosa. La pregunta, yo a veces pienso que sí ocurre porque nadie lo puede planificar ni nadie lo puede controlar. Lo que ahora podemos es explicar
cómo sucedió ese milagro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasó en el periodo 92-2012. Ahí hay un milagro, los que pescaron en octubre, diciembre del año pasado, y sacaban una merlucita pequeñita, van en febrero y sacan estas merluzas grandes. Y eso es para algún pescador que ve y dice, uy, ¿qué pasó? ¿De dónde vino? ¿No? Es algo, bueno, que podría llamarse tipo milagro. A veces hay milagros y también en el mar hay lo que le llamamos castigo, que vienen las situaciones opuestas y negativas para la pesca. ¿Qué pasó en 1992? En 1992, como verán, una más, aquí están las capturas anuales, ¿no? Y una más. Y en 1992 hubo una pesca bastante baja, no había una flota sobredimensionada. Lo que sí hay que mencionar, las grandes pescas del 78, 95, 96, ahí en el 78 hubo una pesca de 200.000 toneladas con redes cerco en la zona de Chimbote, que fueron malamente aprovechadas porque fueron derivadas a la harina. Y el panquese era merluza grande. Pero el año 95-96 sí pescaron 50.000 o 60.000 toneladas con cerco, también de merluza, pero más pequeña. Esos eventos definitivamente algo han influenciado en la pesca de arrastre. Por ejemplo, el 71, el 73-74 habían 5 a 10 barcos extranjeros pescando y se mantenía la pesca y las tallas, ¿no? Entonces, por supuesto que esa pelagización de la merluza tuvo que ver con los cambios oceanográficos que ya vamos a ver más adelante. Y acá, bueno, me faltaron los datos, no quise ponerlo, aunque es parecido desde el 2001 hasta el 2011, ¿no? Las capturas están por debajo de las 40.000 toneladas. Bueno, ¿qué pasó en enero de 1991? ¿No? Ahí lo que ven es, el eje de abajo son los centímetros que medían los muestreos de la merluza y arriba el porcentaje en el eje Y. Y la flechita que está acá significa la talla mínima permitida de 35 centímetros. En aquel entonces era 39 la talla mínima. Bueno, empezó en enero, no he puesto todos los meses, pero se ve una evolución muy parecida. Vemos que casi solo el 0.76% eran debajo de la talla mínima y todas las merluzas eran grandes, saludables, moda de 40, ¿no? Y un muestreo bastante numeroso. El mes de noviembre, me salto 10 meses, comienza a aparecer una población de merluza pequeña, ¿no? Entonces, pero eso no es malo cuando aparece, porque quiere decir que están entrando al stock nuevas poblaciones, lo cual no tiene nada de malo. Y seguía la moda muy saludable en 41, pero ya el 20% era menor de esa talla mínima. Siguiente, por favor. En diciembre vemos que sigue aumentando la tendencia, siguen las grandes, siguen las pequeñas, dos grupos modales, y ya la talla había un 45% menor de 35. Pero llega enero y sigue creciendo el porcentaje 56%, una moda de 28, y todavía grandes y pequeñas. Siguiente, por favor. Y acá viene el gran cambio en febrero, 55% menor de la talla mínima, y de pronto en mayo, ¿no? Sabemos que ese año hubo un niño, ¿no? Hay un cambio totalmente brusco y el 95.9%, casi 96%, por debajo de la talla, ¿no? Acá no hubo sobrepesca, no hubo pesca con red de cerco, no hubo nada. ¿Qué cosa hubo? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál fue el castigo? ¿No fue un milagro o fue un milagro desde un punto de vista negativo? Siguiente, por favor. ¿No? ¿Cuál fue vamos a tratar de explicar eso, que es la tesis de uno de los que está acá conmigo, Luis Macalo, su tesis relacionada a este tema. La corriente Cranwell, ¿no? La corriente Cranwell es la contracorriente ecuatorial subsuperficial, como ven ahí, viene casi desde el lado de Australia, llega hasta la zona de Sudamérica, uno más por acá, y hay dos ramales, acá le he puesto el costero, que es el más importante, relacionado con los recursos de fondo de la zona de Perú, y vamos a explicar por qué. Esta corriente Cranwell va desde los dos norte hasta los dos sur, o sea, más o menos 240 millas de ancho,
y desde los 20, 30 metros hasta los 300 metros. Es como decir un río caudaloso, el río más grande del mundo a nivel subsuperficial que hay en todos los océanos, ¿no? El río porque es un volumen de agua permanente y caudaloso porque trae bastante agua, más o menos 30 millones de metros cúbicos por segundo es lo que trae esta corriente. Los que han visto la película Nemo se acordarán del río, es donde iban todos los pececitos. Bueno, ese es la llamada corriente Cranwell. ¿Por qué se llama corriente Cranwell? Bueno, Cranwell la descubrió de casualidad cuando fue él trabajaba para una empresa americana que veía la migración del atún. Entonces, por encima de esta corriente va la corriente costera peruana que se va hacia alta mar y se llama la corriente ecuatorial sur, ¿no? Entonces, en esa corriente había atún y este señor Cranwell quería ver hasta dónde iba la corriente y llevó flotadores subsuperficiales para ver hacia dónde iba la corriente o hasta cuántos metros alcanzaba. Y grande fue su sorpresa que en lugar de ir los correntómetros, flotadores tipo correntómetros hacia Australia, aparecieron hacia Sudamérica a una velocidad 4 veces mayor que lo que iba la corriente superficial. Entonces eso fue en 1952 y lo publicaron en 1954. Se entusiasmó de tal forma Cranwell que para llegar a su zona donde hacía sus exploraciones tomaba unos avioncitos de aquel entonces, hasta que ese avioncito se cayó, murió y en honor a él se le llamó la corriente Cranwell. ¿Qué cosa es la corriente Cranwell? ¿No? Por la ubicación donde estamos, acá en Sudamérica, hacia allá es Australia. La tierra rota y eso hace las presiones, los vientos soplan hacia el otro lado, las corrientes también, y al otro lado del Pacífico se acumula el agua y que está en equilibrio por la rotación de la tierra y los vientos. Entonces, luego lo que ven acá, en la otra zona hay una piscina de agua caliente, la termoclina es el cambio brusco de la temperatura con la profundidad. Pero ¿qué pasa en Sudamérica? Las aguas afloran continuamente, por eso es que tenemos uno de los mares más ricos del mundo, porque hacia abajo hay mayor cantidad de nutrientes que están aflorando en forma continua hacia la superficie, ¿no? Eso es lo normal. Esta acumulación del agua produce un gradiente de presión y por la termoclina principalmente va la corriente Cranwell, ¿no? Esa es la explicación por qué existe la corriente Cranwell. Cuando esa piscina se llena demasiado y se desborda, es lo que le llamamos el fenómeno del niño, que puede ser cuando llega hasta Perú es un niño extraordinario, cuando queda en el camino es un niño de menor intensidad. Entonces, y vamos a ver que hay una variación tremenda año a año. La variación de la corriente Cranwell a lo largo de la línea ecuatorial. Estas son las boyas que hay de la NOAA y los círculos estos, hay 5 correntómetros, ¿no? Pero estos 3 son los que más estamos usando para ver cómo varía y cómo llega a Perú. Todos dirán, ¿pero qué tiene que ver alta mar? Sí tiene que ver porque es como que yo tengo un río y mida su caudal en la zona de origen, luego en la mitad y luego al final, ¿no? Entonces algo parecido pasa con la corriente Cranwell y estos datos de correntómetros vamos a analizarlos brevemente también. Como digo, son 5 correntómetros y esas cifras que ven acá son la profundidad del llamado núcleo, o sea, donde la intensidad de la corriente es mayor, y vemos que los 0,110, que es a 1800 millas del Perú, ahora ha subido este promedio en los últimos años, está en 94, promediando todo el histórico, en los 0,140, 97, cuando más allá es más profundo el núcleo y menos velocidad, y acá se llega a lo máximo en los 0,140 para disminuir en los 0,110 y disminuye más hacia llegar a Perú. ¿Cuál es la característica? ¿Esto qué cosa es? Es un corte a lo largo de la línea ecuatorial desde los 3 norte hasta los 3 sur, ¿no? Entre los 3 norte, y imagínenselo así al revés. ¿Y qué implica esto? Son las líneas de oxígeno. En la parte superficial vemos que las isoxígenas a lo largo de los 0 grados, que es la línea ecuatorial, las aguas afloran. ¿Por qué afloran? Por el efecto Coriolis.
Arriba va la corriente ecuatorial sur, como si yo fuera la corriente ecuatorial sur, el hemisferio sur, el hemisferio norte. La parte del hemisferio sur me desvía hacia la izquierda, la parte del hemisferio norte hacia la derecha y hace que las aguas afloren, por eso afloran. Y donde está la Cranwell, vean ustedes cómo las isoxígenas se profundizan. ¿Y qué tiene que ver eso con la pesca en Perú? Mucho. Si ustedes van al Callao o a Pisco, miden el oxígeno a 30 metros y el oxígeno muchas veces es cero. Es una zona anóxica, no hay oxígeno. En cambio, esto al llegar a Perú, aparte de transportar alimentos y muchos nutrientes hacia la zona de Perú, entonces llega al Perú y la parte subsuperficial se oxigena y permite que los peces bajen y haya presencia de mero, tojo de uva, cabrillas, merluzas y todas las especies de fondo que conocemos. Entonces es claro que esa corriente es un milagro para la zona norte del Perú, que haya oxígeno en la subsuperficie y que haya una gran abundancia de peces, ¿no? Entonces esto es el océano 140, igual sucede a lo largo de toda la corriente. Esto de acá son las velocidades promedio de los diferentes años, ¿no? Esto hecha con correntómetros fijos. Y los puntitos son donde están los correntómetros. Y vemos que año a año hay variación. El núcleo le llamo a la parte donde la velocidad de la corriente es mucho mayor. Vemos una gran variación. Y esa variación influye mucho en la distribución de la merluza de norte a sur. Si es intensa, se irá mucho más al sur el recurso, parte del recurso del Ecuador vendrá, o viceversa. Y este es el núcleo histórico hasta el año 98, ahora ha aumentado, como digo, un poco la velocidad en el núcleo, y este es mes a mes con la profundidad, y vemos que entre abril y junio se producen las intensificaciones de la corriente. El núcleo, vean ustedes, es muy parejo de los 80 metros, ¿no? La velocidad promedio ahora es 94, en ese entonces, durante 18 años, era 90.2, ¿no? Y por encima de 100 hasta 110 llega en promedio entre los meses de abril, mayo y junio. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a tocar el tema? ¿Cómo se identifica un pulso en la corriente, ¿no? Un pulso es que de repente se intensifique la corriente bruscamente, la velocidad del núcleo, y por debajo del mismo, por el núcleo debajo de él, hay intensificaciones de cerca a la superficie, pero lo que tiene que ver con nuestras merluzas son los del núcleo hacia abajo, en un corto periodo de tiempo. Es algo así como que todos ustedes estén en la zona norte del Perú y acá llega la corriente hacia ustedes muy suave, ¿no? Llega hacia ustedes, no pasa nada, fresquito, todo, y de pronto viene un pinochito, eso es lo que han ido a manifestaciones, eso, y le mandan un chorrazo de agua y los avienta por atrás por la potencia del agua, ¿no? Ya vamos a ver cómo esa velocidad llega hasta cerca de 5 nudos muchas veces. Bueno, y a lo largo de todo el registro histórico que tenemos de la velocidad, se han identificado 3 importantes pulsos: en 1992, en 1997, cuando se empieza un niño, siempre hay una intensificación. Y en 2011-2012, como vamos a ver, no tan intensos como el 92, pero sí intensos. ¿Qué pasó con la Cranwell en 1992 cuando hubo esa reducción de tallas entre febrero y mayo? Por favor, el siguiente. Bueno, acá vemos la velocidad con correntómetros, uno más por favor, con correntómetros fijos. Este fue el periodo. ¿Puede regresar uno? Ya. Vean ustedes cómo este es el núcleo de la corriente, esta es la profundidad y los meses. Y vemos el núcleo ahí muy marcado, más marcado en estos meses, el 91. Y el 92 de pronto casi desaparece la Cranwell. Este cambio de acá coincide con esa variación brusca de la merluza, ¿no? Y luego se vuelve a intensificar e incluso se amplía. Pero este con correntómetro fijo, con correntómetros Doppler, la diferencia es que nos da la corriente cada 5 o 10 metros, pudimos hacer un gráfico mejor. Vean ustedes, acá sale el núcleo que llegó a más de 120, una intensificación, y de pronto casi desaparece la Cranwell, ¿no? Entonces, en ese periodo coincide con esa desaparición casi. Esa intensificación tuvo que ver también que mucha del recurso bota o jibia, como le llaman en Chile,
que estaba disperso en el océano, llegó a Perú también, ¿no? Y ustedes saben que la jibia llegaba con hambre, porque en alta mar también no hay tanto alimento como hay cerca de la costa peruana. Y esas son las temperaturas que se reflejan, como decía, un hundimiento de la de 15 tremendo, y luego cuando pasa y disminuye la Cranwell, la de 15 asciende. Bueno, acá, para entender mejor, he graficado los 80, que es el núcleo, 105 y 150 metros. Vemos que los puntitos de 80, ¿no? Sobre todo la de 105, o sea, el núcleo es en 80, pero miren la de 105 como estos son los datos diarios de las corrientes, cada puntito es un día, vemos cómo sube tremendamente la corriente y vuelve a bajar. Eso es un pulso. Igual estaba la de 80 y la de 150 incluso. Generalmente la de 150 se mantiene muy estable, ¿no? Ahí vemos la de cómo sube y cómo cae. Eso es lo que le llamamos un pulso. Son a veces 5 o 8 días, pero eso es suficiente para que haya un cambio en la distribución de los recursos. Y acá vemos la tasa de variación día a día, y vemos pues, por ejemplo acá de un día para otro subió 80 centímetros por segundo, o sea, aumentó 80 centímetros por segundo. Para que tengan una idea, la corriente Humboldt es la mitad o menos de eso, ¿no? Y esto es a nivel subsuperficial, y cómo cae tremendamente y se vuelve hasta negativo. Bueno, y este de acá es el Niño del 97, conocido por todos ustedes, donde se obtuvieron valores récords, ¿no? Vemos valores altísimos. El siguiente lo vamos a ver mejor. Acá está la velocidad promedio de la Cranwell, y vemos cómo desde abril, del 1 de abril, día a día, llegó al récord. Creo que hay una masa, ¿o no? No, regresan. 240 centímetros por segundo llegó el día 16 de abril del año 97 en pleno Niño. Imagínense, 5 nudos de velocidad, todo lo que influye en todos los recursos que están en la zona. Y luego viene lo contrario, cae debajo del promedio a partir de julio y siguió disminuyendo, y en enero a marzo casi desapareció, ¿no? Estos pulsos, con la diferencia del pulso del 92, es que mientras en el 92 fue de pocos días, acá fue de muchos días, y no hubo un cambio tan brusco el día a día, ¿no? Pero sí influyó para que los recursos migraran. Incluso se registró hasta cerca de Chile esa variación. Acá hay la comparación en los tres correntómetros, y estos son los valores promedio. Por ejemplo, en los 0,170, ¿no? Vemos acá un pulso y otro pulso más pequeño. Vamos a ver que lo que está mucho más allá se va a reflejar más cerca a Sudamérica. El siguiente es en los 0,140, y vemos que este pulso llega después, igual acá, el pequeño. Y por último, en los 0,110, vemos que este pulso llega después y también llega después. O sea, lo que sucede a lo largo de la corriente va a llegar a Perú. Lo que quieren saber en detalle cómo llegó a Perú está en la tesis de Luis Macalo, para que la lean. El tema, ahí están los 3 pulsos, ¿no? Nada más. Fluctuaciones o pulsos. Okay. Igual en el 2010, en los 0,170, este es el promedio, y levanta la corriente, ¿no? Acá hay un pequeño pulsito que en los 0,140 sale, uno más por favor, y ahí en los 0,110. ¿No? Estos datos son interesantes porque son previos a la evaluación del Oliver en Ecuador, ¿sí o no? Al Oliver en el Ecuador, que esto lo que sucede, ¿no? La milagrosa recuperación del recurso merluza en 2012. Siguiente. Bueno, acá vemos por qué le llamo milagrosa. Vean ustedes arriba, hubo una operación merluza, la del número 17, donde tuvimos también la suerte de participar como equipo, y vemos la talla mínima y la variación de las tallas, todo por debajo. Una merlucita, aquí una antigua viceministra decía, una merlucita, que da pena, ¿no es cierto? ¿No? O sea, estamos de acuerdo. En octubre del 2011, un poco que crece, un poco
coloco acá en la zona A. Ya vamos a ver qué cosa es zona A, B o C, ¿no? Es por latitudes hasta los 4 grados, entre los 4 y los 5 y 5 y 6, ¿no? Y en noviembre del 2011, vean, todo pequeño. Entonces acá vemos un ejemplo claro de que no se puede, en base a estos datos, recomendar el próximo año una cuota, porque definitivamente acá hasta daba ganas de cerrar la pesquería, ¿no? Porque es el que voy a sacar esta merlucita. Pero en 2012 de pronto aparece en la zona A merluzas grandes, hasta la B y en la C incluso aparecen en la D, donde ya no había. La D es al sur de los 6 grados, pero unas tallas pequeñitas, que es lo normal en la distribución histórica de la merluza desde que vino el año 72 el barco ruso profesor Mesiacev y hizo su evaluación, ¿no? Luego, ¿qué pasó? En 2012 vemos acá las variaciones de la corriente desde el 20 de agosto del 2011 hasta el 2012, ¿no? El 20 de febrero. Regrese uno, por favor. En la de 80 metros, a veces falla el sensor, por eso es que hay espacios entre ellos, pero vemos acá cómo sube por encima del promedio, ¿no? Y en la siguiente, a 120 metros, también vemos cómo hay estos pulsos. Siguiente, por favor. Y los pulsos están ahí, uno en diciembre, noviembre, diciembre, y este de febrero. Esto es lo que produjo la aparición de las merluzas grandes en febrero, ¿no? Que desgraciadamente, como habían dado una cuota de 8.500 toneladas, no quisieron ver esto, ¿no? A pesar que esto fue organizado por Imar Pepaita, que muy bien tomó sus muestreos, mandó sus datos a Lima, pues parece que el correo a veces falla, no llegan bien, no leyeron bien, no lo sé, pero se hizo el estudio serio y los datos son los mismos que usó el Instituto del Mar del Perú con sus gente muestreando a bordo y nuestra gente también muestreando. Siguiente. Bueno, y entre octubre, la velocidad de la corriente Kramer, acá voy a mostrar en los 0,140 y en los 0,110, la siguiente. Entonces, y una más a ver, por favor. Entonces, ahí está el núcleo, igualito en las dos, tanto en los 0,140 como en los 0,110, ¿no? Uno más, ¿no? Y esta, por suerte, ha seguido alimentando en febrero. La pesca estaba solo hasta los 6 grados y con este último pulso llegó hasta los 8 grados sur de latitud. Siguiente. Sí. Febrero del 2012, ¿no? Siguiente. Bueno, estas fueron las calitas en plena evaluación de la merluza, ¿no? En plena evaluación. ¿Qué significa la evaluación? En arrastres en puntos al azar por 30 minutos. Como verán, no está, ¿no? Por si acaso no está montada ni exagerada. Acá está uno de los autores de estas fotos, ¿no? En febrero había, ¿no? Se levantaban 20 toneladas o más en los barcos comerciales. Este crucero fue hecho con barcos comerciales nada más, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí ven la merluza, ya se puede ver el tamaño. No solamente era la abundancia que se veía años anteriores, que se veía mucha abundancia, pero muy pequeñas. Esta vez es abundante y aparecen ya las grandes, ¿no? Siguiente, por favor. Y en mayo hubo un crucero conjunto. Esto es algo histórico. Si bien ya lo habíamos hecho una vez durante 20 lances, esta vez, la siguiente, por favor. Esta vez, todos los lances que se realizaron de los 6 grados sur hacia el norte, arrastraba el barco Olaya y arrastraba un barco comercial. Bueno, hay diferencias. El Olaya tiene el triple de poder de motor, pero el barco Olaya no es un barco comercial, entonces su red es una red científica y es lógico esperar que las capturas no van a ser iguales ni podría ser superiores, ¿no? Y la diferencia es que los barcos comerciales, sus redes son más grandes, más amplias, entonces cuando hacen el método de área barrido se debe capturar más, ¿no? Es lo lógico. Entonces esos son todos los puntos. Ahora hay que aclarar
que hubo varios lances dentro de las 5 millas, en la cual no participamos, pero fueron más de 60 lances los que hicimos en forma conjunta y donde participaron gente de la Universidad de Piura. Vine con 12 alumnos porque no había para dividirse todos los días saliendo, para que salgan en los barcos, y con 2 ingenieros más que me ayudaban a salir, ¿no? Y también se distribuye estrato 1 de 20 a 50 brazas, multiplíquenlo más o menos por 2 para que sean metros, el estrato de 50 a 100 y 100 a 200, ¿no? Entonces, una evaluación no hecha donde hay más pez que tirar la red, sino al azar. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos el Vic Olaya José Olana, lo embarcamos a Luis Macalo, ¿no? Lo trataron tan bien que el único trabajo que le dieron es que cargue esa merluza, porque no lo dejaron muestrear, no lo dejaron apuntar nada. Yo agradezco de todas maneras, y él ha sido campeón nacional de tiro de bala, mandé con fuerza porque cargue y todo, y vino más gordo. Pero bueno, y vemos gordo como la merluza que está acá, ¿no? Esta merluza grande que este es sacado por el Olaya, ¿no? Pesó 4.5 kilos, ¿no? Ahora usted dirá, pues no fue 4.5. Bueno, les comento que cuando vino por primera vez el barco, el profesor Menciacet, la máxima merluza pesó 4.3, ¿no? O sea, y un poco más, si falta más de 70 centímetros, ¿no? Entonces, más que la inicial. Vamos un poco rápido, ya me están sacando tarjeta amarilla. Perdón, regresando. Y este José Antonio, también con las merluzas, él sí trabajó, ¿no? Sí trabajó y sacaba merluzas de diferentes tallas. Siguiente, por favor. Bueno, y esto fue el 1 de junio, el día del crucero. También una pequeña red, ¿no? Esto ya fue pesca comercial. En menos de 1 hora y media se pescó esa pequeña red que ven ahí, ¿no? Que salió como 30 toneladas. Ahora, la comparación de las capturas del Vic Olaya y las embarcaciones comerciales. Siguiente. Biomasa mínima por el método de área barrido. Ya, esta es la explicación cómo se halla. A ver, sigue nomás. Es las áreas, como ya habíamos dicho, y los estratos. Siguiente. Y esos son los puntos muestreados, ¿no? Siguiente, por favor. El área barrida son los sitios donde se tira la red. Y la biomasa mínima, sigue por favor, en cada punto de muestreo. Primero, sigue por favor. En 30 minutos, a ver, vamos a lanzar la red, ¿no? 30 minutos para primero calcular la densidad promedio, ¿no? Siguiente, la apertura horizontal de la red por el área recorrida y la captura, ¿no? Sigue por favor. Debido a que la travesía no es siempre una línea recta, es por media hora por la velocidad en nudos en millas náuticas por hora. Y el área barrida y la apertura horizontal por la longitud barrida. Esto es, sí, densidad, como se halla captura entre área barrida. Esto es el método que hace años, cuando recién regresé de Japón, me enseñó el profesor, en ese entonces, el doctor Marco Espino. Bueno, era biólogo, todavía ahora es doctor, y pude aprender de este método, usar las mismas variables y todo. Bueno, y las capturas, como ven, yo confundo los colores, creo que es rojo es las capturas en los mismos lances, eran casi el doble o a veces hasta el triple, ¿no? En todas las áreas. Pero eso es porque la red del barco comercial abre más y todo, ¿no? Ok, en 49 lances conjuntos. Siguiente, por favor. La densidad media es el promedio de densidad de una zona o varias de muestreos. Creo que no es. Bueno, y esta es la densidad media calculada en los diferentes cruceros del Instituto del Mar y las operaciones que hemos hecho nosotros, ¿no? Ojo que acá sale nuestra biomasa y sale la densidad promedio y la del Olaya. Lo que pasa es que el Olaya también pescó en la zona sur, donde la escasez de merluza es notoria en comparación al norte, y por eso en promedio sale mucho menor, ¿no? No es que haya salido la nuestra la doble. Y este es por áreas, en la operación del 2010, en la zona ABC, ¿no? Y ABC ahora. Ok, siguiente. Y la biomasa es la suma de las densidades medias promedio por el área total de cada zona de muestreo de toneladas debido a un factor de eficiencia. Ese factor de 0,75 quiere decir que mi red está pescando
En lugar, si hay 10 toneladas, estoy sacando 7 toneladas y media. Aunque hay otro punto importante que hay que considerarlo, que es si el recurso está pelágico y no está concentrado en el fondo. Eso debería variarse, sin embargo, siempre se toma el factor de 0.75, ¿no? Esta es la biomasa estimada año a año. Estas son las 50.000 que nos castigaron con una cuota de 8.500, y el 2012 en la operación de febrero salieron cerca de 200 y casi 250.000 en el crucero, de acuerdo a nuestros datos. Siguiente, por favor. Y aquí están las cifras dadas por el Olaya y por nosotros, y hay diferencia entre las capturas, ¿no? Perdón, entre las biomasas. Si nosotros tuviéramos la eficiencia de 1, o sea que el 100% de lo que pescamos, en realidad el Olaya tendría una eficiencia del 65%, 0.65, porque deben dar los mismos resultados. Entonces esto es interesante porque para futuros cruceros va a permitir que se hagan las correcciones del caso, ¿no? Y no se subestime la biomasa. Bueno, ¿qué pasa cuando la corriente Cranwell es débil? Las merluzas grandes por el norte, pelágicas, y siguiente, cuando se intensifica, baja hacia el sur. Siguiente, por favor. Conclusiones rápidamente nomás. Los cambios bruscos de la corriente Cranwell afectan directamente la distribución del recurso. Las variaciones en abundancia y en tamaños puede ser explicada por pulsos o fluctuaciones en la velocidad de los núcleos, tanto en todos los correntómetros. Siguiente, por favor. Y a partir de junio se ha reducido la velocidad de la corriente, sin embargo esta corriente influyó fuertemente para que el recurso migre desde el Ecuador y llegue hasta los 8 sur, y la evaluación de los recursos demersales es eficiente a bordo de las embarcaciones pesqueras, que antes no se pensaba que era así. Sin embargo se puede hacer siempre y cuando esté guiada por el IMARPE, ¿no? En complemento con nosotros, y hacemos todo lo que ellos dicen, se hará eso. Siguiente. Recomendaciones. El seguimiento de la corriente es importante a la hora de planificar los cruceros, ¿no? O sea, no puedo decir yo para el próximo año lo hago en marzo, de repente marzo es la peor situación, o puede ser la mejor situación y sobreestimo también, ¿no? Entonces es bueno el planificar eso. Siguiente, por favor. La política de establecer vedas cuando haya presencias, ¿no? Por ahora se habla de 28 centímetros, que en realidad yo soy contrario a que se reduzca una talla mínima, pero es algo, un régimen provisional, porque hay chica pero hay abundancia, ¿no? Entonces, como por desove, y esto debe continuar posiblemente en los siguientes años hasta que se alcance tallas superiores a 35. Si logramos esto, va a ser el único país que ha logrado recuperar una especie de demersal al 100%, y que yo creo que con el esfuerzo o el sacrificio que se viene haciendo hasta ahora se va a lograr. Siguiente. Y es importante continuar con cruceros con la participación de embarcaciones comerciales. Si el Olaya es costoso moverlo, de repente solo los comerciales, como digo, con IMARPE, con su gente a bordo, para poder hacerlo lo mejor posible. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Disculpen por el en estos momentos están repartiendo unos tickets para que cada uno de ustedes pueda hacer alguna pregunta a nuestro ponente y de esta manera pueda resolver su inquietud. Tú has hecho las conclusiones y has evaluado lo que ha sucedido todo este tiempo en el cual ha habido este cambio, pero tanto hemos luchado por eso, ¿no? Para que se pueda entender. Pero, ¿cuál es el futuro? Bueno, todavía no hago milagros, aún no pensé tanto, pero la bolita falta poco. Cambiarse la historia. Sin embargo, hay variaciones. Generalmente después de estas intensificaciones viene un debilitamiento. Pero hay que ver porque este invierno es clave. Este invierno, lo bueno es de que la Cranwell se origina por el acumulamiento, la acumulación de las aguas al otro lado, y bajó un poco, pero nuevamente está volviendo a subir. Cuanto más alta sea, la Cranwell es un poco más intensa. Entonces, yo creo que puede haber un momento en que comience a disminuir, que va a haber que trasladarse hacia el norte, ¿no? A seguir buscando tallas mejores, pero esto no es tampoco algo irreversible. De pronto sube, baja, o sea, frente a Paite en algún momento va a estar.
pienso de que la biomasa ya está recuperando sus lugares de antes, sobre todo de que, bueno, no he hablado acá de los cambios de cadáveres que existen. Entonces pasamos hasta el año 97, pasamos una décadas cálidas, y ahí ha venido la fría significa también tipo tirando más hacia niña, menos oxígeno en el fondo, y yo estoy casi convencido de que ya viene el cambio hacia agua, hacia cálida nuevamente, con una Cranwell más fuerte cada vez. Y prueba de ello es que, sin considerar los últimos 6 años, la corriente Cranwell, su promedio en el núcleo era 90.2 y ahora es 94. Esos 4 centímetros que han hecho variar el promedio de 20 y tantos años ya implica de que se está dando eso. Entonces, yo considero que manejando el recurso, ahora usted, señor congresista, que está donde debe estar siempre dirigiendo esa comisión, acá cualquier cosa le haremos llegar, cualquier cambio, no sé que cambien por ahí de viceministro, entran a aprender o saben mucho y vienen los errores, ¿no? ¿Cuál es la relación a machos-hembras? Muy buena pregunta. Los que decían que la merluza estaba en un debacle, ¿no?, se basaban en que la relación macho-hembra era muy distinta, y lo cual me llevó a ver qué pasó cuando la población era virginal, llamémosle así, que no se les pescaba, y en el profesor me decía, ¿no?, sale esa diferencia, aunque no es extrema, pero sale esa diferencia machos-hembras, y según los rusos explicaron de que cuando copulan, no es que copulen directamente, sino van las hembras, desovan, luego van los machos, riegan los huevitos, y por eso hay esa diferencia. Pero en este último crucero, yo pienso que Marco en la tarde, si viene, va a dar la explicación, pero ha habido zonas donde hemos encontrado, había más machos generalmente, pero hay zonas donde hemos encontrado más hembras también, ¿no?, sobre todo al norte. Entonces, pero eso sí, vamos a profundizar en eso. Lastimosamente, los muestreos del IMARPE todavía no los tenemos, pero quisiéramos usar los mismos datos que ellos tienen, que son mucho más numerosos que los que podíamos sacar nosotros en las embarcaciones comerciales. Luego habla de recuperación, pero en su exposición se ve una redistribución. Aclarar, por favor. Bueno, sí, es recuperación para Perú, ¿no? Yo estoy hablando del recurso, y pienso que debe ser para Ecuador también, porque en Ecuador, como nos van a citar en la próxima conferencia, vamos a ver que había abundancia y pequeños en 2010. Yo estoy seguro que ahora es diferente, ¿no? Pero sí es recuperación para el país, para la zona de distribución de Perú, y quién sabe de que sea una recuperación real de todo el recurso, porque ya no se veían esas multimodas que ahora se están viendo. Se puede sustentar que hay 2 biomasas, Perú y Ecuador, como de lo expresada por, bueno, no digo por qué, pero ya creo, se imaginan quién expresó que habían 2 biomasas. No, para contestar esto con base, habría que hacer un estudio genético. Personalmente pienso que no. Sin embargo, con los datos que tengo sería, como se dice, aventarme a dar una respuesta. Pero sí es importante hacer ese estudio, es importante. El IMARPE tiene las muestras más grandes del mundo, creo, en una pesca como la de la merluza. Tiene muchos otolitos, y es bueno comparar los otolitos de las merluzas de cada talla de hace 20 años con la de ahora, para ver si hay alguna variación en su crecimiento o no. O sea, pero personalmente pienso que es una sola. Podría dar una explicación sobre cómo benefició al recurso el sacrificio de todos los años. Bueno, por ahora no quiero hablar mucho de política, porque me extiendo media hora. Pues definitivamente sí benefició el ser ordenados a Qatar, ¿no? Sé que el 100% de las embarcaciones arrastreras no lo han hecho, pero las legales sí. Entonces ahí creo que hay que controlar esas lanchas ilegales,
que se les puede, no sé si se les podrá dar una cuota, pero hay que saber cuánto extraen y en qué periodo se extraen y qué tallas se extraen, ¿no? Pero sí, definitivamente hay resultados buenos. Yo creo que viene décadas buenas, años buenos, entonces vendrán nuevamente. Lo malo hay que hacer como el sueño de José, que hay las vacas gordas, hay que aprovecharlas, ¿no? Y guardar para la época de las vacas flacas. La talla de la biomasa de Ecuador hasta 2010 era idéntica a la de Perú. ¿Por qué se ha ubicado esta prospección merluzones? Buena pregunta. Esto implicaría que la merluza no solamente está en el fondo, sino también es pelágica, como lo comprobó el profesor Mesiacés. Pescó merluzas grandes fuera de Callao a 200 millas, en un horizonte de 180 metros. Ojo que la evaluación del profesor Mesiacés fue en un niño, en el año 72 también. O sea, el ramal oceánico de la Cranwell favorece esa distribución pelágica. Y la última, si se ha estimado por la flota comercial una biomasa de 250.000, ¿cuánto debería ser la cuota a recomendar o sugerir al IMARPE? Bueno, yo he publicado un informe y después de esto voy a publicar el último, donde siguiendo las mismas ecuaciones y todo el IMARPE podrían ser 50.000. Sin embargo, por la situación de transición, pues hay que ver qué pasa con las 25.000 o 26.000 que nos han dado, y si las acabamos pronto, pues habrá que evaluar, y de repente, personalmente pienso que se podría sacar más. Sin embargo, yo no soy el que regulo, yo no soy el que recomiendo. Aquí está el doctor Isaías, que está tomando apunte y ya lo sabe. Además, él ha trabajado muchos años acá y sabe, y creo que corresponde a nuestro instituto a que dé las normas, ¿no? Sin que haya alguien en la cabeza que esté látigo, sino que hable y científicamente. Estos foros son para eso, para discutir, ¿no? Y si hay algún error, pues habrá que aceptarlo. Bueno, vamos a agradecer con fuerte aplauso a la